Teleamazonas presenta Hora 25. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Gobierno Nacional promulgó esta semana el Decreto 68. Esta iniciativa gubernamental se enmarca en la política dispuesta para la reactivación económica. El régimen declara política pública prioritaria la facilitación del comercio y de la producción, la simplificación de trámites y la agenda de competitividad. Esta normativa conduce a simplificar los procedimientos repetitivos o trámites engorrosos que demoran y complican las inversiones en el Ecuador. Con este decreto se aspira a garantizar la transparencia y reducir los obstáculos y costos de producción para emprendedores y empresas que buscan inscribirse o desarrollarse en el mercado. Se crea un comité de reactivación público-privado que tiene como propósito identificar las tareas y desafíos prioritarios para enfrentar la crisis económica que se expresa en el país como consecuencia del COVID-19. Vamos a tratar este tema y, claro, señalar que el Ministerio de la Producción tendrá 30 días para presentar la propuesta de reforma arancelaria, especialmente en materias primas, bienes de capital e insumos para impulsar el agro y la industria. Asimismo, las instituciones y organismos relacionados con trámites, permisos de licencia, certificaciones, reglamentos, en fin, tendrán 30 días para presentar un plan simplificado de trámites en el país. Nuestros invitados para tratar estos temas aquí en Hora 25 son los siguientes. Francesca Ferrero, en la ciudad de Guayaquil, ella es presidenta de la Asociación de Restaurantes en la provincia del Guayas. Verónica Sevilla, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gracias a Carlos Loaiza, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y gracias también a Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio en Guayaquil. Gracias a la audiencia, bienvenidos. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Qué gusto estar junto a ustedes un domingo más. Uno de los principales retos del gobierno del presidente Guillermo Lasso es la reactivación económica. Sin embargo, lograrlo será un camino cuesta arriba. De allí que en varias ocasiones ha llamado al sector privado a contribuir con esta cruzada para que el país salga de la situación en la que se encuentra. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Donen vacunas. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes también tienen una obligación moral con el pueblo ecuatoriano. Donen vacunas, sin condiciones. Este fue el primer llamado que hizo el presidente Guillermo Lasso al sector privado del país y recibió una pronta respuesta. El empresariado ecuatoriano conformó esta semana el fideicomiso Unidos por Ecuador, a través del cual buscan recaudar al menos 45 millones de dólares en una primera fase. Y aunque el apoyo no podrá ser en la compra directa de vacunas, destacan en lo que sí podrán ayudar. La vacuna no es solamente la ampolla, es todo lo que le rodea y todos los insumos que requieren para el poder vacunar. Estamos hablando de las jeringuillas, estamos hablando de los disolventes, estamos hablando de la logística, estamos hablando del personal que aplica. Yo creo que una vacunación en la magnitud que la quiere hacer el gobierno, debería utilizar mucho más al sector privado. Pero ese no ha sido el único llamado. En este comunicado con fecha 2 de junio, el presidente dice: este es el momento en que las élites demuestren que están para ponerse al servicio del país y no para poner el país al servicio de ellas. 3 analistas económicos señalan que el sector privado sin duda jugará un papel fundamental en la cancha de la reactivación económica. Se espera que la confianza que genera en primer momento esta nueva administración y que se ha visto reflejado en una reducción del riesgo país, mueva a los actores del sector privado a consumir más localmente y también, sobre todo, a concretar inversiones que permitan aumentar las plazas de trabajo y generar más dinamismo económico. El país requiere aproximadamente de 5.000 a 10.000 millones de dólares en calidad de inversión pública y privada para poder crecer en el orden del 3 al 4% de manera sostenida.
Con eso se puede asegurar la creación de fuentes de empleo. En el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo alcanzó el 5,8% a nivel nacional. Esa tasa en diciembre del 2020 estaba en el 5%. Lo importante, dicen los expertos ahora, es generar políticas que permitan crear esas fuentes de empleo que tanto se requieren. Está la reforma laboral y la reforma laboral solo debe tener un objetivo, que es dar oportunidades a la gente. En las últimas cifras, empleo adecuado lo tiene 33% de la gente o 32%. Entonces la pregunta, ¿y qué tienen el otro 60 y pico por ciento? O como segundo hito que debe tener el sector privado es buscar la productividad y la competitividad, porque con eso vamos a poder ser mucho más atractivos a los mercados internacionales, fortalecer las exportaciones. Y aunque todos concuerdan en que el Estado deberá generar un ambiente óptimo, dicen que también será responsabilidad de los empresarios actuar con madurez. No esperar del gobierno únicamente dádivas, no esperar que el gobierno llegue únicamente a bajar impuestos y a recortar el gasto público, sino que los empresarios sobre todo deberían tener conciencia de que su contribución también va a venir dada por un pago cumplido, puntual de los impuestos. Aseguran que otro de los temas importantes será trabajar en las alianzas público-privadas de las que ya ha hablado el presidente Lasso. ¿Para qué el Estado tiene que meterse a hacer directamente petróleo, por ejemplo? No, exploración de petróleo, refinerías, etcétera. Eso los privados lo hacen mejor, obviamente. El Estado en esas actividades tiene que controlar y regular que el sector privado lo haga bien. En todo caso, el Ecuador logrará alcanzar la reactivación con el trabajo en conjunto de todos los sectores. Este será el tema central del programa, la reactivación en la economía, en el comercio, en la producción, en fin. Pero claro, queremos aprovechar un minuto al iniciar, al arrancar este programa para conocer lo que ocurre con este llamado que ha formulado el presidente de la República para que el sector privado colabore en el tema de la vacunación. Voy a dar la palabra a Carlos Loaiza, con quien vamos a iniciar, para que nos comente cómo va Unidos por el Ecuador. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Un saludo también a quienes nos acompañan en tu programa. Sin duda, el sector privado ha estado comprometido siempre con el desarrollo del país. Y al llamado del presidente Guillermo Lasso, pues la respuesta del Comité Empresarial Ecuatoriano fue justamente la conformación de un fideicomiso que lo que busca es generar una campaña de recaudación de fondos para acompañar y apoyar el plan de vacunación del gobierno nacional. Como sector privado lo hicimos ya esta semana a través de establecer este mecanismo que permitirá justamente recibir ese aporte del sector privado en la línea de la iniciativa más importante de reactivación económica que tiene el país, que es el plan de vacunación. Perfecto, pero no podrán conseguir vacunas. Verónica, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Efectivamente, nosotros identificamos que obviamente el sector privado en ninguna parte del mundo puede comprar vacunas. Pero en ese trabajo conjunto que ya veníamos realizando con la ministra de Salud y con el delegado especial del presidente hace algunas semanas, identificamos estos espacios donde realmente se necesita ese apoyo, que es en los insumos para la vacunación como primera fase. El primer factor, insumos para vacunación. El segundo factor es insumos y medicinas para quienes todavía se contagian de coronavirus. Y el tercero es justamente este control que hay que realizar. Porque mientras nos vacunamos, y eso es un llamado a la población, hay que seguirse cuidando. No es que porque ya estamos vacunados, hay que seguir manteniendo medidas de bioseguridad y un control a través de tests. Y todo eso pues es justamente lo que el Fondo Unidos por Ecuador en esas diferentes fases va a aportar a este proceso, no solo de vacunación, sino de mitigación de los efectos de la pandemia. Ok, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Francesca, por favor, en Guayaquil. Su comentario, su apreciación en torno a Unidos por el Ecuador, si es tan amable. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, creo que el sector privado durante estos últimos 15 meses ha demostrado que ha sostenido, ¿no?, el gobierno anterior y hay ese compromiso de aportar en lo que se pueda para reactivarse de una manera responsable. Me uno a mis compañeros y hago un llamado. Puede participar la ciudadanía en general también. Aquí esto va a ser para poder lograr una reactivación saludable, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que realmente velar por los intereses de todos acá. El sector privado está dispuesto a aportar y este fondo va a lograr que se consiga justamente esta reactivación. Perfecto, gracias Francesca. Miguel Ángel, su mensaje sobre el tema que hemos iniciado este programa, sobre la vacunación y la participación del sector privado. Buenas noches.
Hola Andrés, un gusto estar en el programa. Un saludo para todos los que nos acompañan en el panel, Carlos, Verónica, Francesca y todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. En el corto plazo, la vacunación es clave para la reactivación y en este proceso todos tenemos que estar unidos. Sector público, sector privado, trabajando juntos como un equipo, mirando en la misma dirección, trabajando por una causa común. Eso es fundamental para salir adelante y el sector empresarial está 100% comprometido con el plan de vacunación que es tan necesario para sacar adelante a nuestro país, así que estamos dispuestos y a las órdenes para colaborar con lo que sea necesario. Para eso se ha generado pues este Fideicomiso Unidos por Ecuador. Hacemos un llamado a todo el sector privado, a toda la ciudadanía, a todos aquellos que quieran colaborar. Hacemos un llamado a donar, porque en estos momentos críticos, donar para vacunar es una forma concreta de ayudar a reactivar. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Vamos al tema central del programa, que se dijo también en el reportaje, la reactivación económica vinculada, enlazada sin duda con la vacunación. Este decreto 68, Carlos, da señales de que se puede emprender ya en una ofensiva nacional para esta necesidad del país, que es la reactivación económica. Sin duda, Andrés, porque establece 3 ejes que son fundamentales. El primero, en lo que tiene que ver con la simplificación de trámites, y ahí es fundamental. Nosotros tenemos una bitácora, un catastro de 6.222 trámites. Eso es, para un tamaño de Estado como nuestro, es una cifra realmente... ¿Pero 6.200 trámites en qué? O sea, en todos los tipos de trámites que estamos en el país. Desde conseguir la cédula hasta... Todo. ¿Eso qué demuestra? Primero, duplicación de atribuciones entre diferentes entidades. Por otro lado, también una serie de requisitos que se los piden y que todos los ecuatorianos lo tenemos que hacer en otra entidad cuando el Estado ya los tiene. Por lo tanto, es importante simplificar la cadena de trámites, la cadena de requerimientos que se piden, y eso sin duda reduce el tiempo y el costo para el sector empresarial. El otro tiene que ver con todo el tema de aranceles. Y esto es muy importante, porque la reforma arancelaria no es solamente subir o bajar aranceles, tiene que vérselo de una manera integral, en el sentido de ir eliminando aquellas trabas o aquellas distorsiones a lo largo de las cadenas productivas que permitan justamente al sector productivo y al sector exportador ser mucho más eficientes y ser mucho más competitivos. Esto de cara, Andrés, a la apertura o a los acuerdos con la Alianza del Pacífico y por supuesto con Estados Unidos es fundamental, porque de esa manera también se va a permitir ser mucho más competitivos y capitalizar los beneficios de esas ventajas. Y el tercero tiene que ver con este llamado del presidente de la República a que las entidades de control, aduanas, el SRI, el ARCSA, presenten planes de acción que justamente permitan simplificar. Y aquí en la pandemia hemos vivido cosas que llamaron mucho la atención. Es inaceptable, es inconcebible que productos que ya fueron aprobados por la FDA o entidades regulatorias en Europa no puedan ser aceptados en el Ecuador. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la lógica que hace que en nuestro país ese tipo de requerimientos que ya fueron aprobados en otros países no puedan ser adoptados en el Ecuador? Miguel Ángel, este decreto 68, su apreciación, ya ha señalado, Carlos, los elementos centrales. Lo que propone el presidente es la simplificación, agilitar los trámites y permitir ser más competitivos. Por favor. 100% positivo. Facilitar el comercio es ampliar el comercio y ampliar el comercio es ampliar el empleo. Y es lo que todos realmente queremos en este país. El Ecuador ha padecido durante muchos años de una cantidad de trámites, de una tramitología sumamente grande que ya pasa a ser tramitomanía, es decir, un hábito de crear nuevos trámites y de complicar las cosas. Eso lo único que hace es complicar al emprendedor y complicar al empresario, que tiene que gastar más tiempo haciendo trámites en vez de utilizar ese tiempo en ser más productivo. Entonces yo creo que el presidente de la República va por el camino correcto. Todos vamos a contribuir y en este caso los gremios vamos a estar muy pendientes de que las reformas que se hagan y la simplificación que se haga sea realmente como la necesita el sector productivo y como lo necesita la ciudadanía. Entonces vamos a estar ahí contribuyendo y trabajando en conjunto para que realmente se simplifique de la manera que se necesite. Pero el punto central de esto es que vamos caminando en la dirección correcta. Yo creo que el gobierno, los mensajes que ha transmitido son correctos. La visión o la mentalidad pro empresa es positiva, pro emprendimiento, pro inversión que parece tener este gobierno es la línea que debemos seguir. Así que yo creo que hay razones para ser optimistas de que con estas medidas
vamos a ir reactivándonos y vamos a ir sacando adelante al país, ¿no? Transparencia y reducir los obstáculos, eso es lo que se propone con este decreto 68, Verónica. Sí, efectivamente, yo creo que es muy importante porque se pierden recursos y se pierde tiempo, pero no solo le afecta a la empresa, quiero hacerte hincapié de que le afecta también a la población en general, porque claro, la población en general tenemos que pasar haciendo todos estos trámites. Hay un factor también muy importante que te quiero puntualizar y es la agenda de competitividad que ha planteado también el presidente de la República y que creo que es muy importante, hacia dónde vamos, para qué somos buenos, hacia dónde enfocamos nuestra competitividad a nivel mundial, qué vamos a exportar, en qué vamos a educar a nuestra juventud, a nuestra niñez para tener esos profesionales que sean realmente, que nos permitan en sustentabilidad en el tiempo para un país productivo a largo plazo. Y eso es una buena noticia, entiendo que va a ser también esta agenda de competitividad presentada, hecha con nosotros, con el comité empresarial, con todos nuestros asociados, con la empresa, con las pymes, las MIPYMES, los emprendedores, porque tenemos que entender hacia dónde vamos. Y otra cosa importante, que sea sustentable en los siguientes gobiernos para que el país se pueda realmente posicionar como un país competitivo, como un país productivo, con empleo. Es así como creo que vamos a lograrlo. Francesca, por favor, su apreciación sobre el tema que estamos tratando, el decreto 68, la competitividad, la posibilidad de que los trámites sean más ágiles y naturalmente lograr transparencia y reducir obstáculos, como dijimos. Adelante, le escuchamos. Gracias, Andrés. Mira, completamente de acuerdo con todos nuestros compañeros acá. Realmente esto abre un espacio para el emprendedor. Yo represento el sector de turismo y de alimentos y bebidas. Y nosotros el principal problema es que tenemos muchas instituciones que nos regulan y muchos trámites que impiden realmente que el sector mantenga una formalidad. Al haber, lo vivimos en la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Se comenzaron a haber visitas y luego vinieron extemporáneamente multas por no tener permisos a tiempo. Ahora que estamos en una era digital donde se puede realmente acelerar este proceso, esto va a permitir que tengamos más recaudación también de impuestos, le va a ayudar al Estado porque impulsa la formalidad, impulsa el comercio y necesitamos justamente eso, menos trabas para poder generar más empleos. Creo que va de la mano de lo que comentabas al inicio de reforma y uno de los panelistas en el reportaje que hicieron de reformas laborales donde podamos realmente apoyar, aumentar, fomentar más empleos y generar lo que tanto necesita la ciudadanía. La ciudadanía quiere trabajar y este tipo de inyección de frescor, le digo yo, al sector productivo es un empuje y nos motiva, ¿no? Como decía Miguel, me uno a lo mismo, ¿no? Tenemos un poco más de esperanza de que sabemos de que estamos trabajando unidos y que de alguna manera vemos eso, ¿no? Queremos aquí que sea ganar, ganar para todos, que los comercios no se queden en la informalidad porque justamente no pueden acceder fácilmente a todos estos trámites y reducirlos a los que realmente se requieren para el sector comercial. Ok, vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a la publicidad, enseguida retornamos, segunda parte de Hora 25. Eso no se oye bien. No medio. A ver si no es el cabello. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y si bien los empresarios ya se han comprometido con el gobierno y con el país, los datos no son tan alentadores. ¿A qué le apuesta el presidente Lasso? Veamos. Con una economía que decreció durante el primer año de la pandemia en 7,1% y que apenas se recuperará este año en 1,5% según estimaciones del Banco Central, Lasso prevé apostar por el aperturismo, la austeridad y la inversión. Ha mencionado en varias ocasiones que ve en la empresa privada y en la inversión extranjera dos piezas claves para la reactivación. Y por eso ya en su plan de gobierno plasmó la posibilidad de que los privados participen en negocios estatales como la industria petrolera, la minera, carreteras, turismo, vivienda y otros. Pero con un déficit fiscal de casi 3.000 millones de dólares y una inflación del 1,47%, Ecuador también está atado al financiamiento extranjero. El expresidente Lenín Moreno dejó una deuda pública de 63.000 millones de dólares, según consta en los informes del Banco Central.
No obstante, los organismos multilaterales han reafirmado su compromiso para acompañar al Ecuador y por ello se espera que la administración de Lasso pueda pactar fórmulas que sopesen las dificultades financieras del Estado. El ministro de Economía, Simón Cueva, explicó esta semana los 3 ejes que manejará el gobierno para lograr la reactivación económica. Veamos un extracto de aquello. Primero, un crecimiento económico sostenible y ambientalmente amigable, que genere empleo de calidad. Segundo, una estabilización fiscal con equidad. Y tercero, un manejo honesto y transparente de los recursos públicos. Con estos datos regresamos contigo, Andrés, y con la opinión de nuestros invitados. Gracias, Belén. Y justamente es lo que ocurre en el Ecuador del momento, Verónica. Mientras el Estado tenía un rol estelar en las administraciones anteriores, ahora el reto es del sector privado. El desafío, la pelota, está en la cancha de ustedes. Bueno, Andrés, es una buena noticia. Yo creo que el país ya tiene un marco legal para las alianzas público-privadas, lo tiene el gobierno nacional y lo tienen también los GATS. Y yo creo que ha sido una figura que no ha sido utilizada, no ha sido eficientemente utilizada. De hecho, tiene muy pocas alianzas público-privadas en este país. Y creo que abriendo ese espacio de una manera clara, de una manera productiva, de una manera con proyectos claros, ese puede ser un sector muy importante para reactivar no solo los sectores estratégicos, sino los sectores sociales que hoy están tan afectados, la educación. Es decir, hay esa figura, yo creo que ese es justamente el eje en el que el presidente Lasso se debe enfocar para poder hacer esta figura de colaboración, porque también ya hay un marco, hay más confianza en el país, ha bajado el riesgo país, pero requerimos obviamente de esos proyectos estratégicos donde podemos aportar. Ok, Miguel Ángel, hace un momento en el reportaje anterior, no en este, sino en el anterior, del segmento anterior, se dijo que el sector empresarial no debe esperar dádivas, que es preciso que lleve adelante sus esfuerzos, sus energías, sus talentos, sus capacidades en favor del Ecuador, pero yo diría sosteniéndose en sus propios pies. Por favor. Claro, por supuesto. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, por ejemplo, siempre hemos dicho que el sector empresarial no quiere ni subsidios, ni dádivas, ni privilegios, ni favores, ni nada. Lo único que se quiere es que no se obstaculice la natural dinámica del empresariado, para que se pueda liberar ese espíritu emprendedor y ese espíritu empresarial y poder poner el país a producir y así salir adelante. Yo pienso que el país, para reactivarse y levantarse, necesita 3 cosas: vacunación, inversión e innovación. La vacunación en el corto plazo es la clave, pero obviamente volver a los niveles prepandemia no es la solución tampoco, porque no eran los mejores niveles desde el punto de vista económico. Queremos realmente crecer mucho más. Y para crecer, que es lo que el país necesita, se requiere inversión. Ahí está la clave. Sin inversión no hay crecimiento. Y para que haya inversión, tienen que haber en el país las condiciones necesarias para que sea atractivo invertir. Tiene que haber un entorno favorable a la inversión, y ahí pues obviamente el trabajo que va a hacer el gobierno, que ha empezado muy bien, pero que todavía tiene que concretarse, yo creo que va a ayudar mucho a que haya esta inversión. La única manera de generar el empleo que se necesita y de crecer es que haya una inversión, pero no una inversión contada con la mano, sino una inversión masiva. Ingentes cantidades de inversión, una oleada o un tsunami de inversión que de una u otra manera destruya o acabe con la pobreza que hay en este país. Y para eso tienen que haber pues las condiciones favorables para la inversión, y luego, una vez que se den esas condiciones favorables, pues el sector privado también tiene su trabajo que hacer, y ahí es donde tenemos nosotros que innovar. La innovación genera progreso. La innovación es lo que realmente nos permite ganar en eficiencia, en productividad, en competitividad, y hacia allá yo pienso que tenemos que avanzar. Como decía un filósofo, la acción no tiene que ser una reacción, sino más bien tiene que ser una creación de algo. Y nosotros como empresarios, como emprendedores, tenemos que empezar a innovar para crecer. Yo creo que lo podemos hacer, se están dando las condiciones y hacia allá debemos caminar. Y claro, el tema, Carlos, tiene que ver también con reforma tributaria y con reforma laboral. Esas son de alguna manera las condiciones o los elementos que plantea Miguel Ángel para tener la posibilidad de salir adelante.
Sin duda, Andrés, lo importante es comenzar a generar ya acciones concretas y resultados, porque si miramos las cifras entre enero-abril del año 2021 versus enero-abril del año 2019, vemos que las ventas totales del sector privado en el año 2021 representaron cerca de 40.000 millones de dólares versus 48.000 en el año 2019. Si tenemos una brecha del 10%. ¿Y eso qué significa? Que se redujo el consumo. Claro, la facturación de todos los sectores de la economía. Y si lo miramos a nivel de Quito, vemos que en Quito la reducción es del 18-19% del volumen de facturación del sector privado al año 2019, y en el caso de Guayaquil 17%, y esto se replica en las diferentes ciudades. ¿Eso qué nos demanda a todos? Primero, el que emprendamos y necesitamos una reactivación económica, y esa reactivación económica pasa sin duda por lo tributario, por lo laboral, pensando en la gran mayoría de los ecuatorianos que hoy no tienen empleo. 7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar no lo tienen. Y el otro aspecto importante también tiene que ver con la corresponsabilidad. Y esto es fundamental. Cuando hablamos de corresponsabilidad, es la corresponsabilidad del lado privado en el sentido de, por supuesto, proteger el empleo, generar el empleo, hacer inversión, atraer inversión. La ciudadanía durante esta pandemia tendrá que seguirse cuidando, y eso es fundamental, la corresponsabilidad de la ciudadanía, pero también desde el punto del gobierno central y de los gobiernos seccionales, en el sentido de generar un marco regulatorio que, como decía Miguel Ángel, nos permita tener esa seguridad jurídica para emprender. Y el tercero tiene que ver con un plan nacional por el empleo. Tenemos que pensar en la mayoría de los ecuatorianos que hoy no tienen empleo, en los emprendedores, en los desempleados. Esa combinación de una reactivación económica que además permita al sector de la construcción, del turismo, de los pequeños restaurantes, tener un oxígeno, porque ni la reforma tributaria ni la reforma laboral va a permitir la reactivación de esos sectores. Necesitamos que se permita el tener acceso a planes de financiamiento o a reestructuración de deudas que permitan a estos sectores reactivarse, y de esta manera pues reactivar la economía como un todo. Y si logramos tener mayor nivel de empleos en el Ecuador, Francesca, vamos a tener posibilidades de que haya más ciudadanos, más compatriotas, más ecuatorianos consumidores. Y ustedes en el sector que usted representa, sin duda, tienen ese afán, tienen esa aspiración de lograr que su actividad se recupere notablemente, Francesca. Totalmente. El sector de alimentos y bebidas y turístico ha sido uno de los más golpeados. Obviamente, me encanta escuchar que estamos aterrizados, ¿no?, en la realidad económica del país, en esta crisis sanitaria que va a impactar, por más buena voluntad que podamos tener todo el sector productivo para poder realmente crecer y aportar, nos vamos a ver limitados a la realidad sanitaria mundial. Y esto es un pasito a pasito. Yo siempre llamo a la empatía y a la coparticipación ciudadana y a la cogobernabilidad también, pero tenemos que ser realistas. ¿Qué tanto vamos a poder avanzar en los próximos 6 meses o en un año? ¿Qué hacemos para hacer una reactivación segura donde no se ponga en riesgo a la ciudadanía? La realidad del Ecuador es diferente a la realidad europea o de otros países, hasta en nuestra misma región. Debemos de ir, sí, poniendo prioridades, hacer una reactivación responsable con data. Hoy ya tenemos data y creo que hay un paso, o hay algo muy importante. Se han abierto las puertas para el diálogo o para tener en mesas técnicas al sector productivo, dando una opinión desde la experiencia. Muchos de las cámaras o gremios o de las empresas privadas tienen años de experiencia de cómo administrar, y en tiempos de crisis también. Y ese liderazgo empático que promueva. La Asociación de Restaurantes, su pilar fundamental es el empleo, es generar empleo y subir de categoría justamente al sector gastronómico y turístico. Creo que cuando hay una crisis hay una oportunidad, Andrés. Y el Ecuador tiene una oportunidad. Voy a tomar un ejemplo. Recientemente se acaba de lanzar la campaña de Respiremos otra vez, Breathe Again, sobre las Islas Galápagos, que muy pronto van a estar vacunados un 100% los mayores de 18 años para hacer de Ecuador ese destino seguro. Y hacia allá vamos a ver en todos los sectores decirle a la ciudadanía que tiene que seguirse cuidando, que la vacunación, como vemos en otros países donde hay igual, las cepas van a continuar, esto es pasito a pasito, pero seguro. Y de parte del sector productivo, ese compromiso de dar esos espacios, pero también necesitamos el apoyo gubernamental en las reformas laborables para poder seguir generando empleos de manera formal y también tributarias, sobre todo, y como decía justamente nuestro compañero de la Cámara de Comercio de Quito, si no tenemos oxígeno en el sector, más que nada en el de nosotros, que se encuentra muy golpeado, no vamos a poder tampoco sostener los empleos. Hay que salvar los empleos que ya existen y evitar perder más plazas.
Ok, gracias, Francesca. Carlos, vuelvo con usted. En los aranceles, se propone también la posibilidad de una reforma arancelaria en 30 días, para 30 días tener listo el programa, digamos. ¿Qué significa una reforma arancelaria en este afán de reactivación? Volver más competitivos los sectores exportadores, Andrés, porque lo que tenemos hoy en el tema arancelario, cuando uno mira, comparado con Chile o con el Perú, los niveles arancelarios del Ecuador están alrededor del 7% versus el 1% de Chile y de Perú. Esa distorsión, tomando en cuenta que el Ecuador es un país dolarizado, le resta competitividad a nuestros productos. Por lo tanto, lo que hemos pedido es de que se haga una revisión integral e inteligente de todos los aranceles, no bajar o subir, sino identificar aquellos factores que destruyen competitividad a lo largo de nuestras cadenas productivas y que permitan lo que ha dicho el presidente, más Ecuador para el mundo y más mundo para el Ecuador. Es una forma lógica e inteligente de poder reactivar el comercio. Y claro, esto que acaba de señalar Carlos tiene que ver con las exportaciones, Verónica. Y para desarrollar una capacidad productiva, competitiva, en fin, se requieren algunos elementos, porque la dolarización está vinculada a las exportaciones. Así es, no solo los aranceles, sino la dolarización. La dolarización hace atractivo el país para la inversión, pero también hay que entender que si hay estas trabas, si hay este aparato productivo un poco trabado, también eso sube los costos. No solo es un tema de que tenemos una moneda que no se devalúa, es decir, nosotros cuando tenemos que competir con Perú, con Colombia, estamos hablando de que nosotros no podemos devaluar para tener mejores precios. Es decir, hay un dólar que nos ayuda a ser estables, pero también es una herramienta que nos hace que encontremos estas medidas como los aranceles. Y además en el Ecuador se importa mucha materia prima para exportarla. Es decir, ahí es donde encarecen esos productos. Hoy por hoy el Ecuador tiene muchísimo, 15.000 millones de dólares exportaron el año pasado de productos no tradicionales. Creo que es por ahí por donde debe cambiar esa matriz productiva del país, porque yo siempre digo, el petróleo ha sido una bendición y una maldición. Una bendición porque nos ayudó desde los años 70 a tener dinero para desarrollarnos, cómo se lo usó ya es otra cosa, pero también nos acomodó. Y hoy es el momento de cambiar, y por eso vuelvo a lo de la agenda de competitividad y a todos estos factores. Hoy tenemos que hacer un Ecuador post-COVID, un Ecuador que enfrente esos mercados que hoy son mucho más responsables con el tema ambiental, con el tema social y con el tema económico. Es decir, esos tres factores, que podamos tener un Ecuador sustentable en el tiempo, pero que esté además enmarcado en estos mercados que hoy de los millennials y los centennials, que son nuestros próximos consumidores de exportación y que se fijan en eso. Y el Ecuador tiene todo para hacerlo. Claro, y la exportación, digo yo, está relacionada con la dolarización, porque si no exportamos, no tenemos dólares. Exactamente, y por eso también el sector turístico es tan clave, porque el sector turístico traía 2.500 millones de dólares al país. Hoy trae, creo que 300, si es a lo mucho, 300 millones, si no me equivoco. Es decir, hay que hacer un nuevo plan estratégico para saber cómo vamos a sostener la dolarización y, como te decía, esta oportunidad de exportación tan grande a través de evitar los aranceles y ser más competitivos y evitar los costos de la tramitología, además de este plan de competitividad. Y me parece, Miguel Ángel, que hay un tema central, que es el que tiene que ver con el consumo, la posibilidad de recuperar los niveles de consumo. Eso hace que cada una de las actividades, de los negocios, de los productos, en fin, se comiencen a vender. ¿Cómo lograr que haya un mejor y más amplio consumo y lograr la liquidez, que es lo que se espera? Por favor. Yo pienso que en la medida que se empiecen a implementar las reformas de las que se han hablado, las cosas van a ir caminando y el consumo se va a ir reactivando. Pero aquí lo importante es entender que las reformas o las medidas que se implementen tienen que ser integrales. Tienen que tomarse todas las medidas que se tienen que tomar para que el país sea atractivo a la inversión. A mí me gusta comparar la economía ecuatoriana con un carro averiado, un vehículo averiado. Pongamos que tiene problemas en el sistema de frenos, en el sistema de embrague, en el sistema de arranque, en el alternador, en motor en general. Si queremos poner el carro a punto y que empiece a funcionar bien, hay que corregir todo. El arranque, el alternador, el sistema de frenos, etc. No podemos corregir solamente un aspecto u otro aspecto. La economía ecuatoriana es igual. Hay muchos aspectos que corregir y no podemos corregir solamente uno o dos. Hay que trabajar en la reforma tributaria, en la reforma laboral, en la reforma arancelaria, en la tramitología, en la seguridad jurídica, en la apertura comercial, y todo tiene que ir de la mano y al mismo tiempo, porque de lo contrario el país no termina de ser atractivo. Entonces tenemos que tomar las medidas integralmente, porque aquí siempre hay, como quien dice, ese fantasma de lo que pasó en Argentina con Mauricio Macri, donde también hubo un ímpetu inicial y al final de cuentas no se tomaron las medidas
integrales, se fue muy gradualmente y al final de cuentas se perdió ese ímpetu y perdieron la oportunidad de levantarse. Eso no puede pasar aquí. En la vida, está bien, hay que aprender de los errores propios, pero es más sabio aprender de los errores de otros. Y yo creo que hay que aprender de lo que pasó en Argentina. Por las conversaciones que hemos tenido con personas del gobierno nacional, pensamos que tienen muy en cuenta esto que ha pasado en otros países para no cometer los mismos errores. Pero al final de cuentas lo importante es tomar las medidas integrales y tomarlas rápido. De esa manera el país se vuelve atractivo a la inversión y cuando hay inversión hay producción y cuando hay producción hay consumo. Así que hacia allá debemos caminar. Yo creo que vamos hasta ahora por buen camino y obviamente los gremios vamos a estar ahí siendo un soporte para velar para que eso suceda. Gracias, Francesca. Me quiero quedar con usted en el aspecto de la reactivación. Usted advierte que el sector que usted representa está logrando ya recuperarse un poco. ¿Qué está sucediendo con el tema de los restaurantes? En fin, por favor. Bueno, nosotros tenemos ya 14 meses con COVID, ¿verdad? Y nosotros hemos aprendido de alguna manera a lograr una reactivación segura, pero más que nada fidelizando también a los clientes y humanizando las marcas. Es esencial el servicio y también invertir en lo que es la educación, la capacitación, el mejorar. No podemos ser atractivos internacionalmente y vender, digamos, el turismo ecuatoriano si no somos un poco creativos, recursivos y con los pocos recursos que tenemos hacer que se pueda humanizar y la gente pueda comprender qué hay detrás de un restaurante, cuál es la cadena de valor. El impacto del sector de hostelería, de alimentos y bebidas y hoteles es muy grande porque somos generadores de empleo, fuertes generadores de empleo. Quizás a nivel de PIB somos pequeños en el sector de turismo y en el sector de alimentos y bebidas. Antes éramos del tercer no petrolero, ahora estamos en el puesto número 12 o 13. Realmente es eso. Nosotros hemos implementado bioseguridad. Ahora sabemos que se habla mucho del airborne y la contaminación de interiores. Tratamos de trabajar en hacer medidas de bioseguridad aterrizadas a nuestra realidad. Quizás no todos los comercios o los restaurantes podrán invertir o hacer grandes inversiones en purificadores de aire, más que nada en la costa, que no es el mismo problema que tiene la sierra. Acá en la costa tenemos el aire acondicionado y obviamente el calor que tenemos, un costo operativo mayor también, justamente por la luz eléctrica, por ejemplo. Pero podemos ser recursivos en estos pequeños restaurantes o estos pequeños comercios. A veces podemos generar flujos de ventilación simplemente abriendo puertas y ventanas. Entonces, esa es nuestra labor, realmente ayudar a estos pequeños negocios o a los grandes negocios también a brindarle a la ciudadanía esa tranquilidad de que está bien regresar. Y vuelvo y repito, este tipo de campañas como la que están haciendo en el Ministerio de Turismo es esencial. Que el mundo nos vea como un destino seguro, donde pueden venir con tranquilidad a disfrutar, a volver a respirar. Va a tomar un poco de tiempo. A medida que avanza la vacunación, tendremos el sector productivo es el que tiene que estar de alguna manera vacunado también para hacer esa primera línea, este sector estratégico, donde podamos decir, sí, nuestro personal está vacunado, nuestros ambientes están seguros, con distanciamiento, y puedes volver a vivir. Ese es el mensaje que manda el sector de turismo y de alimentos y bebidas. Ok, muchísimas gracias. Un minuto, Carlos, una apreciación final y luego Verónica y pasamos al siguiente segmento, por favor. Debemos aprovechar el momento, Andrés. Sin duda la aceptación que está teniendo el presidente de la República, la expectativa que tiene el pueblo ecuatoriano, el compromiso del sector privado, creo que son las condiciones adecuadas para emprender ya las reformas que el Ecuador necesita de manera urgente. Ok, Verónica, por favor. Decirte también que es muy importante la gobernabilidad, que también el sector privado junto con la Asamblea Nacional, con el Ejecutivo, porque ahí tenemos que pasar, ese es un trabajo de equipo, el poder sacar el país adelante. A decir también que la transparencia y la gobernabilidad es lo que nosotros queremos, estamos dispuestos a aportar desde el Comité Empresarial y todos nuestros gremios. Y pues creo que nuevamente decir que unidos vamos a salir adelante. Claro, la gobernabilidad en términos de la estabilidad política, que no haya estas tensiones políticas y sociales que eventualmente podrían producir. Por un bien mayor, como digo yo. Vamos a ir a una pausa, volvemos en un instante y seguimos aquí en Hora 25 con nuestro tercer segmento. Vamos entonces con la tercera parte. Voy a dar la palabra a Miguel Ángel González. Hay un asunto que no lo hemos tratado y que me parece que es preciso ponerlo para la discusión, para la conversación.
y es lo que ocurre con el Ecuador informal. Porque esto que hemos tratado está alrededor de lo que ocurre con las empresas, con los negocios, con las actividades que están en la formalidad. Pero hay un Ecuador que está en las calles, un Ecuador que no lo vemos, que eventualmente está disperso en la geografía nacional y que es la informalidad. ¿Qué ocurre con eso, Miguel Ángel? Por favor. Es una realidad lo que usted ha comentado y es algo sobre lo que tenemos que trabajar, que la gente informal pase a la formalidad, y para eso hay que empezar disminuyendo el costo de ser formal, ¿no? El costo de hacer las cosas como tienen que hacerse, y eso pasa por toda la tramitología, permisología y, digamos, y complicaciones que han habido para que alguien pueda ser formal. Entonces yo creo que con este decreto 68 que hemos hablado, que se mencionó al inicio del programa, yo creo que las cosas van a ir mejorando. Ya se están empezando a ver algunas maneras de ayudar a que la gente sea formal. Por ejemplo, con estos nuevos tipos de compañías, las SAS, las sociedades simplificadas, que hacen que sea mucho más rápido constituir una empresa. Eso es un camino y es una medida muy positiva que ya se ha implementado y que ya está teniendo resultados positivos para que las personas puedan ir pasando a la formalidad. Lo importante es ayudar a que estas personas que no son formales que pasen a la formalidad, y no son formales porque el costo ha sido alto, porque no han sido capacitadas adecuadamente, y para eso todos tenemos que hacer un trabajo para ayudarlos. Pero en la medida que la economía se empieza a desarrollar, que las cosas empiecen a avanzar, un proceso natural es que los informales vayan pasando a la formalidad. Así que yo creo que sí hay razones para ser optimistas de que eso va a ir sucediendo. En el momento que nos abramos al mundo, que es algo que el presidente ha dicho, la apertura comercial, eso también va a ayudar pues a que muchas personas pasen de la informalidad a la formalidad, porque obviamente se va generando mucho más empleo. Lo que queremos es que haya mucho más plazas de trabajo, y para eso el tema laboral o las reformas laborales son importantes. En este país, lastimosamente, la oferta laboral no es muy amplia, entonces las personas tratan de conservar su trabajo, aunque no les guste su trabajo, o de una u otra manera mantenerse en la informalidad. Pero en la medida que la economía empieza a crecer y empieza a haber más oferta de trabajo, obviamente las personas van a ir pasando a la formalidad y mucha más gente va a poder realmente tener un trabajo estable y seguro, que es lo que queremos, y es lo que pasa en las sociedades más desarrolladas, en las cuales la oferta laboral es tan amplia que si alguien se queda sin trabajo, pues rápidamente puede conseguir otro trabajo. Y eso es lo que queremos acá, que la persona pueda conseguir incluso el trabajo que le gusta porque hay una amplia oferta laboral. Si la economía se desarrolla, desaparece la informalidad, aumenta la formalidad y todos vamos avanzando. Claro, porque lo que ocurre con la informalidad, Verónica, es que ese otro Ecuador no tributa, no está en la seguridad social, no cumple las exigencias, en fin. Entonces genera un espacio de Ecuador, una zona de Ecuador que no está incorporada al Ecuador formal. Así es, y efectivamente ahí es donde tenemos todos los problemas de la regulación, claro. Pero además que estas personas tienen que salir a trabajar todos los días para ganarse el pan de todos los días, claro. Es una realidad. No tienen sustentabilidad si es que no ganan, y eso también nos ha afectado en la pandemia, y ese ha sido uno de los problemas de contagio. Es decir, mientras más tengamos formalidad, más tengamos capacitación, más tengamos una dirección de qué somos buenos y estas personas se encuentren, se capaciten y entren a trabajar, como hoy que tenemos estos jóvenes que no encuentran trabajo, al abrirse los sectores productivos, al crecer el país, eso disminuye y podemos estar listos obviamente para cualquier cosa que venga. Yo creo que es muy importante también decir que la educación tiene que estar enfocada en los sectores productivos. Tenemos que tener gente capacitada, porque lo que pasa hoy es que las personas no están capacitándose en nuevas carreras, en las universidades no se han abierto carreras nuevas, innovadoras, porque los jóvenes estamos estudiando o están estudiando lo mismo que ya estudian en otros lados o las carreras clásicas. Yo creo que esos jóvenes que tenemos que pensar a futuro para que sean esa fuerza productiva de la formalidad. Porque claro, volvemos al mismo tema. El Ecuador productivo va por un lado y la educación va por el otro. Y tienen que ser correlacionadas para que justamente las dos se impulsen a las dos. Así es una maquinaria que va caminando hacia adelante. Carlos, quisiera pedirle una apreciación sobre la creación en el decreto 68 de un comité de reactivación público-privado. ¿En qué consiste? ¿Tiene alguna información sobre eso? Consiste, Andrés, en la creación de mesas de trabajo. Las mesas de trabajo. En la cual efectivamente vamos a ir discutiendo y analizando las oportunidades justamente para darle esa ruta de competitividad al país,
para poder estructurar este plan de reactivación que los sectores más afectados necesitan. Entonces, esa ya es una invitación del ministro Julio José Prado y a la cual también como sector privado estamos comprometidos para prestar nuestro contingente para incorporarnos a estas mesas de trabajo, justamente para establecer de manera conjunta e integral las soluciones que el Ecuador requiere, tanto desde el punto de vista de competitividad en el mediano y el largo plazo, como también en la reactivación económica, que es algo que debemos comenzarlo a trabajar. Otro tema que plantea el ministro de la Producción son estos fideicomisos, crear estos fideicomisos. ¿Esos con qué propósito sería? Justamente de ir mirando cómo dinamizar y priorizar aquellos sectores o iniciativas que son fundamentales. ¿Cómo se llama eso? ¿Clusters? ¿Cómo se llama? Clusters. Clusters. El tema de los clústeres es fundamental porque eso da una visión integral. Ya en el pasado el Ecuador tuvo mucho éxito, banano, camarón. Hoy tenemos grandes desafíos para poder mirar nuevos clústeres. El del turismo. El turismo es tiene un potencial enorme para el Ecuador. Hoy también estamos discutiendo el tema del cannabis o el cáñamo. Eso se lo llama ya en el mundo el oro verde. Allí hay unas grandes oportunidades y la propuesta es justamente analizar de manera integral estos clústeres para poder identificar cómo todos los sectores, la academia, la empresa privada, el gobierno nacional, los gobiernos autónomos descentralizados, los emprendedores, pueden sumarse justamente a estas iniciativas que permitan la reactivación del Ecuador y generar una nueva oferta exportable que sin duda el Ecuador ha demostrado que lo puede hacer. Chocolate es un gran ejemplo para ello. Francesca, voy con usted. No sé si quiera tomar el tema de la informalidad que tratamos hace unos minutos. Y le planteo esto porque me parece que en el sector al que usted representa, ese es un asunto extremadamente complejo. Por favor. Sí, completamente, Andrés. Y creo que esta pandemia logramos sentirlo, palparlo más de cerca, ¿no? Comparto lo que han comunicado. La informalidad es netamente el ecuatoriano, más que nada ahora, ¿no? En búsqueda de empleo que no hay por todo lo que hemos hablado el día de hoy. En el sector de alimentos y bebidas, más que nada, la competencia es mucho más desleal, hay una brecha más profunda. Mantener los costos operativos de un restaurante, el gas industrial, la luz eléctrica, todo lo que cuesta mantener una nómina de 18 empleados, el costo operativo o tu punto de equilibrio, conseguirlo es mucho más difícil. En cambio, ¿qué parámetros podemos nosotros decir que diferencia un formal de un informal? Hoy en día, para el gobierno nacional, un formal o informal, al menos en mi sector, lo mide un RUC o un RICE. Pero realmente no es así. Es decir, sí, tenemos que tener un permiso de funcionamiento por el ARCSA, tenemos que tener permiso de funcionamiento del Ministerio de Turismo, mientras otros permisos habilitantes municipales para tener un establecimiento. El sector de alimentos y bebidas en la pandemia logró sobrevivir mucho por delivery en la época, ¿no? Pero ¿qué pasaba? En estas aplicaciones, como solo se solicita el RUC o el RICE, básicamente el sector formal que sí tenía todos estos costos operativos que mencioné, competían con este emprendedor que sí está tratando también buscar trabajar. Y ahí es donde el sector productivo y los gremios tenemos un trabajo importante. Hemos hablado de educación, hemos hablado de mejorar la calidad de servicio que brindamos y nosotros sí tenemos como parte de nuestro compromiso, es más, en mi asociación tenemos un plan de emprendedores donde queremos apoyar y ayudar a formalizar. Trabajamos en la mano de la academia para poder ayudar a esta gente que perdió su empleo formal o a la final es que emprendimientos familiares, el sector de alimentos y bebidas es el principal que se da, ¿no? de familias y comienzan a caminar. Como dijo Miguel, si no existe educación o a la final no se ha realmente... A veces no saben cuál es la vía para ser formales o cuál es la vía para poder tener un negocio de manera... Y eso afecta al gobierno, ya que el gobierno no recibe este IVA y el IVA a las finales lo paga el consumidor final, nuestro mismo cliente. Eso es una evasión fiscal importante y el gobierno necesita justamente de esos ingresos para continuar sosteniendo más que nada la parte sanitaria. Tú hablaste de cifras importantísimas de déficit y si no tenemos una mejor ingreso fiscal, si el gobierno no consigue tener esto desde el sector formal y no se regula la informalidad, como decía también Verónica, ¿cuáles han sido los principales focos de contagio a nivel nacional en estos últimos meses? Hablamos de los sectores informales, del transporte público, de la falta de control y por eso necesitamos trabajar en conjunto, el sector privado con el gobierno para poder seguir avanzando de manera biosegura y estructurada y sí apoyar. La gente sale porque quiere trabajar. Ha sido una de mis mayores luchas cuando hablamos de populismo sanitario, se hablaba de que el trabajador que quería comer, básicamente. Vemos mucho desempleo hoy y vemos las calles llenas de personas vendiendo algo simplemente para ganarse el día. Y la reforma laboral va a ser
esencial e importantísima para poder parar esta gran masiva de desempleo, la gran cantidad de personas hoy, de ecuatorianos que no tienen acceso a un empleo digno y más que nada que lo único que quieren es llevar el pan a su casa. Andrés. Perfecto. Ok, muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias también a la audiencia. Han estado con nosotros esta noche Miguel Ángel González, Carlos Loaiza, Verónica Sevilla y Francesca Ferrero. Gracias a la audiencia, entonces, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.